Yo quiero llevarle al libro de Génesis. Si puede ir al libro de Génesis, capítulo 22, verso 1 al 14. Si ya lo tiene, póngase en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y yo quiero que leamos alternadamente la palabra de Dios. Yo leo los versículos nones, usted me acompaña con los versículos pares. Sí, hermano. Leo los nones, ustedes los pares, y nos unimos juntos en el versículo 14 para darle lectura. Trate de escuchar a su hermano, trate de oír y respetar los signos de puntuación, hermano, para oírse al unísono y no escucharse uno detrás del otro. No se carreree a querer ganarle la lectura al hermano. Vamos a ir juntos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Toma ahora tu hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En el monte de Jehová será provisto. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, por tu palabra. Señor, quiero poner en tus manos este tiempo, Dios. Cada uno de mis hermanos que está hoy aquí, yo te ruego, bendito Espíritu Santo, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que nos hagas entender, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que tu presencia, Señor, esté aquí obrando en medio de nosotros. Quita todo distractor, toda oposición, Señor, todo aquello que quiera oponerse a la palabra, Señor, en el corazón, que pueda dar frutos, Señor, al 100% en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, yo pongo en tus manos, Señor, a cada oyente, y que tu palabra, Señor, retumbe en el corazón y nos mueva, Señor, a caminar en fe a lo que tú tienes, Señor, hoy preparado para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Tome su lugar un momento, hermanos. Quiero hablarle acerca de la vida de Abraham. Meditaba yo en lo que Dios
tenía hoy preparado para nosotros, y Dios ponía en mi corazón esta historia, este pasaje. Sabe que yo estaba preparando algo distinto, pero de hecho lo redacté, lo hice, pero Dios inquietó mi corazón respecto a esta predicación, a este mensaje. En una ocasión hace ya años atrás lo había predicado, y Dios lo puso en mi corazón para predicar nuevamente este mensaje, esta historia. Y yo quiero, hermano, que usted preste atención a la historia que vamos a hoy a recibir, a estudiar, porque nos deja una enseñanza bien profunda, bien hermosa en nuestra vida. Sin duda alguna, Dios, hermano, es un Dios real, es un Dios genuino, es un Dios que habla al corazón. Dios, hermano, no deja de sorprenderme a mí, y yo sé que a usted Dios igualmente lo sorprende. Podemos tal vez, hermano, intentar rehusar, negar o decir que Dios ¿dónde está? O que no nos escucha, o que no está presente. Pero el Dios, hermano, al que adoramos es un Dios que se muestra presente en medio de nosotros. Dios camina en medio de su pueblo, hermano. Dios camina en medio de aquellos a los que Él ama, a los que le sirven a Él, hermano. Tenemos que aprender, creer, hermano, y confiar que Dios camina en medio de nosotros. Habrá momentos, hermano, de adversidad, habrá momentos de necesidad, habrá momentos de oposición, habrá momentos donde tal vez parezca ausente la presencia de Dios, pero aún en esos momentos, hermanos, es cuando la presencia de Dios está más presente que nunca en medio de nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Aún en medio de luchas. Yo el miércoles le hablaba a la iglesia respecto a la vida de Job. Como Job, aún enfrentando las adversidades, la necesidad, las situaciones, hermano, tan difíciles a las que él enfrentó, perdió a sus hijos, sus bienes, todo lo que tenía en su cuerpo, su carne se empezaba a caer a pedazos, pero aún así, hermanos, Job se aferró a Dios, y él decía: con mis ojos yo he de ver a Dios al final de todas las cosas. Hermano, tenemos que saber que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, y Él no falla, Él permanece fiel. Alabe el nombre del Señor en esta tarde. Hermanos, yo puedo ver en la historia algo maravilloso, algo hermoso. Cuando yo medito en esta historia, hermano, surgió un anhelo en mi corazón, un anhelo fuerte, porque dice la palabra que Dios visitaba a Abraham, que Dios venía a Abraham y le hablaba. Abraham, hermano, de repente Dios llegaba a Abraham y lo inquietaba, lo sacaba de su tienda y lo llevaba para hablar con él. Abraham, dice la palabra, hermanos, que tenía una relación, una comunión con Dios. A mí me sorprende, hermanos, porque sin duda alguna, por medio de Cristo, Dios ha querido restablecer esa relación, esa comunión con el hombre, con el ser humano. Cuando yo leo la historia, hermano, surge en mi corazón esa inquietud, porque cuando yo veo, hermano, cómo Dios hablaba con Abraham, cómo Abraham se acercaba y hablaba con Dios, en mi corazón surge el deseo de poder yo entablar tal relación con Dios, que pueda yo hablar con Él de esa forma como Abraham lo hacía con el Señor. La Biblia dice, hermano, que en una ocasión Dios se propuso eliminar a Sodoma y a Gomorra por la maldad que había en este territorio. Y entonces la palabra de Dios dice que Dios llegó con Abraham y se lo reveló. Como un amigo cuando ama a su compañero, a su amigo, no le oculta el corazón. Como una relación tan cercana de llegar y decir: mira, me siento de esta forma y yo quiero caminar de esta forma. Dice la palabra que Dios llegó con Abraham y le dijo: Abraham, voy a destruir a Sodoma, parafraseando la historia, Sodoma y Gomorra por la maldad. Pero entonces Abraham empieza a entablar tal confianza en el diálogo, que incluso Abraham le decía: mira, Dios,
Si tan solamente hubiese ahí justos, tú eliminarías esta tierra. Y Dios le dice: si yo encontrara ahí justos. Él empezó primero con 50 justos. Dijo: yo no eliminaría a Sodoma y a Gomorra por amor a esos justos. Hermano, era tanta la relación entre Abraham y Dios que había un diálogo muy cercano. Cuando yo leía y meditaba en esta historia, hermano, en mi corazón yo decía: Dios, ¿será que yo pudiera algún día tener tal relación contigo de poder hablar de esta forma? Yo sí lo creo, hermano, porque Dios ama a los que buscan su rostro, hermano. Él está cercano a aquellos que le buscan, aquellos que buscan su rostro de verdad. Él no los echa fuera, hermano. Él escucha su voz, hermano. Yo hace muchos años leí en uno de los salmos cuando decía que el Señor inclina su oído para escuchar a los justos. Hermano, como cuando Gael viene conmigo, mi niño más pequeño, le digo de Gael porque es el más chiquito, y hay veces viene y habla en voz bajita y no lo escucho, y lo que yo hago es inclinarme para poder alcanzar a oír su voz. Hay tal relación que el amado Padre del cielo, cuando usted clama, Él viene, y a lo mejor a los ángeles, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo me lo quiero imaginar de esa forma, diciéndole: esperen, guarden silencio e inclina su oído para oír su oración, su clamor. Cuando Manantial de Vida empieza a alabar y adorar a Dios, el Señor ahí en su trono se agrada, hermano, en la alabanza y en la adoración, cuando viene de un corazón genuino. Abraham hablaba con Dios de tal forma que había una confianza. Qué hermoso es el Señor, hermano. Esos han de haber sido momentos inolvidables en la memoria de Abraham. En una ocasión vino Dios y sacó a Abraham de su tienda, y lo sacó, hermanos, y le dice: mira las estrellas, si puedes contarlas, porque así haré de ti una nación grande. Hermano, y Abraham escuchaba cuando Dios le hablaba. Él miraba el cielo y él le creía a Dios. Él confiaba en Dios. Él tenía plena confianza en su amigo. Él tenía plena confianza en su Dios. Él confiaba en Él. Él creía lo que su amigo le decía, lo que su Dios le decía. Cuenta las estrellas si tú lo puedes hacer, porque así de grande será la descendencia que yo haré nacer de ti. Hermano, Abraham tenía 75 años cuando él fue llamado. Abraham era un anciano y no había posibilidades ya de poder haber ahí un hijo, una familia. Sara era una ancianita. Ella tenía 10 años menos que Abraham. Ella ya no podía tener hijos. Pero Abraham se sentaba y escuchaba a Dios cuando le decía: mira los cielos y cuenta las estrellas, porque yo haré de ti una nación grande. Oh, mi hermano, yo no sé si en algún momento Dios ha hablado a su corazón y le ha dado una promesa, le ha dado una palabra. Cuando de esas veces, hermano, está usted aparentemente en situaciones adversas y Dios llega y se sienta a su lado y le susurra: yo estoy en control, esto que estás enfrentando es momentáneo, porque lo que ha de venir será mayor y mucho más grande. Amado hermano, yo lo creo firmemente, amado hermano. Alguien alabe el nombre del Señor. Si se lo va a dar a Dios, déselo con todas sus fuerzas. Esta ocasión que Dios viene delante de Abraham fue distinto, hermano, porque cuando Dios le habla a Abraham, Él le dijo, Él le habló, hermano, como siempre lo había hecho, pero Él le hizo una petición que tal vez parece sonar como una mala broma en una relación de amistad. Dice: aconteció que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y Abraham en esa relación le dice: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, a quien tú amas,
y vete, le dijo el Señor, a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, ahora Dios se había acercado a Abraham, pero lo estaba haciendo de una forma distinta. Él había venido a hacer una petición, a hacerle un llamado a Abraham. Él venía a Abraham pidiéndole. Él venía a Abraham para solicitarle, para hacerle una petición directa y específica. Dios, hermano, conoce nuestro corazón. Él sabe nuestro corazón. Él conocía el corazón de Job. Les predicaba yo el miércoles. Él sabía, y tan así que cuando los hijos de Dios, entre ellos Satanás, se presentaron delante de él, Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi hijo Job? Cómo es íntegro delante de mí, cómo me sirve, cómo me ama. Hermano, Dios conoce a los que le sirven. Él sabe a los que le aman, los que le buscan. Él los conoce, Él los mira, Él los tiene de cerca, Él los observa, hermanos. Él está cercano a los que le buscan. Hermano, tal vez vienen momentos de adversidad y de necesidad y de angustia, pero Dios ahí está cercano. Cuando usted habla, cuando usted clama, Dios escucha. Pero Dios llegó a Abraham y le dice: dame a tu hijo, al único que tú tienes. Qué loco es esto, hermano. Días, semanas, meses, años atrás, en el momento en que lo sacó a ver las estrellas y le dice: cuenta las estrellas y velas tú, si puedes contarlas, porque así de grande será tu descendencia. Y ahora Dios le estaba quitando al único hijo, le estaba pidiendo al único hijo que él tenía. Un hijo que había sido prometido por Dios. Un hijo, hermanos, que había nacido en la vejez, en los momentos más imposibles de la vida de Abraham. Ahí, hermanos, Dios le dijo: entrégamelo, dámelo, al único que tú tienes. Dios le hizo un llamado inesperado, hermanos, al lugar del sacrificio, al lugar donde tenía que él ir a entregar lo que más amaba, lo que más deseaba, lo que Abraham más había anhelado durante toda su vida. Hermanos, Dios le se lo estaba pidiendo: entrégamelo, tráemelo. Dios no le dio explicaciones ni le prometió nada. Dios no le dijo: ven, llévatelo al lugar del sacrificio y ofrécelo ahí porque yo te voy a dar más hijos. No le dijo nada. Dios simplemente le dijo: toma tu único hijo y entrégamelo. Hermano, Dios nos hace llamados que no esperamos. Dios nos habla y nos llama, y de repente parece que no entendemos lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Es un llamado inesperado al corazón de Abraham. En esta ocasión Dios le había pedido a su hijo, y Abraham, dice la palabra, que escuchó la voz de Dios. Y a pesar de esta semejante petición, hermano, y los constantes pensamientos que le animaban a ignorar el llamado, Abraham decidió obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que Abraham escuchó la voz de Dios. Él no peleó con Dios, él no negoció con Dios, él no dialogó con Dios. Él simplemente escuchó el llamado de Dios. Abraham, hermano, yo creo que Dios muchas veces ha hablado a nuestro corazón. Él ha hablado directamente a nuestra vida. Muchas veces, hermano, a mí me han buscado entre ustedes, los mismos hermanos o algún hermano, y me ha dicho: pastor, aconséjeme, esperando encontrar en mi consejo una clave para lograr éxito, para lograr las cosas, las situaciones, hermano. Muchas veces frente a la situación o a lo que uno escucha, uno se da cuenta que lo único que es necesario hacer es obedecer a Dios. No es necesario un consejo, hermano. A lo mejor yo pudiera hacer más
embellecer mis palabras y para que usted salga impresionado y diga: oh, qué impresionante consejo el del pastor. Pero muchas veces yo le he aconsejado a las personas: obedezca lo que Dios le está diciendo. Otras veces les he dicho: ore a Dios, hermano. Y a lo mejor la persona se queda: el pastor, su consejo. Hermano, la clave de ser bendecidos es saber escuchar la voz de Dios y de saber entender lo que Dios está hablando a nuestro corazón, lo que Él está pidiendo. Abraham lo entendió. A lo mejor hoy Dios le está hablando o le ha estado hablando a dejar atrás el pecado, el mundo, a dejar atrás circunstancias, situaciones, amigos, familia, hermanos, qué sé yo. Porque hay situaciones, hermano, que nos estorban al llamado de Dios. Hay cosas que son tropiezo para poder venir a Dios. Y ahí estamos con Dios, hermano, aferrados a hacer nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que nosotros queremos. Pero Dios, hermano, ahí pacientemente esperando la respuesta de cada uno de nosotros a su llamado. La obediencia a Dios, hermano, va a traer bendición, va a traer sanidad, va a traer prosperidad, va a traer provisión en medio de nosotros. Tenemos que aprender, hermano, a confiar en lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Alguien alabe el nombre del Señor. Es aquí, hermano, donde también yo encuentro algo de lo que yo le mencionaba hace un momento. Dice versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando yo pensaba, hermanos, en este mensaje, hace años yo lo había predicado y lo había llamado un llamado inesperado. Pero cuando yo estaba meditando en la historia, estudiando, repasando, hermano, yo le cambié el título y le puse el lugar del sacrificio. Hermano, la vida cristiana es de sacrificio. ¿Sí sabía usted eso? Cristo se sacrificó por usted y por mí. Nosotros, hermano, tenemos que aprender a dejar atrás, a ir al lugar del sacrificio, hermano, a entregar lo que Dios, hermano, quiere de nosotros. Pero muchos prefieren esperar. Muchos dicen: pero ¿no será que tal vez Dios se está equivocando? ¿No será que tal vez Dios se habrá equivocado? Tal vez, hermano, resultará difícil entender por lo que pasó a Abraham en ese momento. Las ilusiones y las alegrías parecían haberse desmoronado. Cada segundo parece ser una eternidad sombría, llena de desesperación y angustia. Una noche fría y más oscura de lo habitual. Abraham, hermano, no emite palabra alguna. En sus pensamientos parece librar una batalla sin piedad. Constantemente recuerda aquellas promesas que Dios le había hecho, pero que inmediatamente parecen ser opacadas por el llamado que Dios le acaba de hacer a su vida, el cual parece resultar incomprensible para él. Pero a pesar de que Abraham está decidido a cumplir, hermano, con la petición que le ha hecho aquel que hizo lo imposible posible. Hermano, Abraham guardó silencio. Imagínense cómo ha de haber sido aquella noche para Abraham, el saber que tenía que irse a entregar a su hijo. Hermano, hay situaciones. En esta semana yo enfrentaba de eso. Incluso ayer yo platicaba con mi esposa y le decía que en un momento, hermano, en una situación que yo viví, me sentí triste porque en mi corazón yo meditaba bajo las circunstancias. Y de repente la tristeza quería embargar mi corazón. Yo imagino el corazón de Abraham cuando Dios le dice: dame a tu hijo Isaac, al hijo de la promesa,
al hijo al que Dios le había prometido: haré una descendencia, haré una nación grande y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hermano, yo no sé qué habrá enfrentado esa noche para Abraham. Tal vez no pudo dormir esa noche de pensar. A lo mejor se metió en la habitación de Abraham y contemplaba su rostro mientras él dormía y recordaba las promesas que Dios le había hecho cuando le dijo: cuenta las estrellas, porque yo haré de ti una nación grande. Ahí estaba Abraham meditando en la hermosura de su hijo, en el anhelo de su corazón, pero también enfrentando el llamado que Dios le estaba haciendo. Hermano, llega un momento donde Dios es determinante, donde Dios habla al corazón. Ya no podemos, hermanos, seguir en la raya, o nos definimos o avanzamos o nos volvemos atrás, pero no podemos permanecer a medias, hermano. Tenemos que obedecer, tenemos que mirar hacia adelante. Dios está llamando al corazón, amada iglesia, en esta tarde. Yo sé que hay alguien en este lugar que está recibiendo esta palabra. Dios está hablando y está quebrantando el corazón. Ya no podemos seguir ignorando, porque si tú lo haces, hermano, ya no hay camino para ti. Solo hay que caminar hacia adelante, y caminar hacia adelante es el camino del lugar del sacrificio. Es el lugar donde tenemos que ir a presentar y a entregar todo aquello que Dios está llamando a entregar. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Dios te llama, hermano, obedece, aunque en la mayoría de las veces resulte incomprensible para ti. Es incomprensible algunas veces, hermano. Recuerdo hace años, unos años atrás, estaba yo aquí en el altar llorando. No entendía por qué las circunstancias. Lo único que yo le dije a Dios: Señor, ¿por qué me trajiste hasta aquí? No me miras que estoy sufriendo, estoy llorando aquí en este altar. Dios guardaba silencio. Hermano, hay momentos donde tenemos que ir al lugar, a entregarlo todo, al lugar del sacrificio, en obediencia. Muchas veces parecerá incomprensible, pero tenemos que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Hermano, tal vez hoy podrá doler, tal vez hoy habrá dolor, hermano, frente a las circunstancias, hermano, pero tenemos al Dios que todo lo sana, al Dios que todo lo hace, hermano, al Dios de misericordia, de amor y de verdad. Hermano, aplauda el nombre del Señor con todo su corazón. Abraham, en medio de esta situación repleta de sentimientos encontrados, pensamientos desalentadores y un amor profundo hacia su Señor, se levantó antes del amanecer. Fue, hermano, a la habitación de su hijo que tanto amaba. Tal vez lo miró por unos segundos y luego lo despertó y le dijo: hijo, tenemos que ir a ofrecer sacrificio a Dios. Hermano, qué difícil es cuando tenemos que desprendernos para entregarle a Dios. Qué difícil es cuando hay que venir delante del lugar del sacrificio y decirle: Dios, mucho tiempo yo lo quise esto, pero te lo entrego. Cuando yo tenía 15 años, yo tenía sueños en mi corazón, y Dios vino a mi corazón y Él los cambió completamente. Pero cuando Él vino a mi corazón, recuerdo en aquel altar, ese altar nunca lo olvido de mi mente, hermano. Cada vez que yo enfrento circunstancias, aquel altar, aquel lugar donde Dios me llamó, yo lo recuerdo. Y recuerdo las palabras que Dios habló a mi corazón y que yo le dije a Él. Hermano, en ese lugar Dios cambió mis sueños y yo le tuve que decir: te los entrego. Yo no los quiero, quiero tus sueños, quiero tus planes, hermano. Dios no es un Dios que acomoda nuestros sueños a su voluntad. Dios es un Dios, hermano, que Él plantea sus propósitos y sueños para poner
ponerlos en su corazón y usted tiene que caminar en ellos, amado hermano. Abraham miraba a su hijo, caminaba con su hijo de la mano. Abraham tenía entre 12 y 14 años de edad a este momento, hermano. Él caminaba con su padre. Tenían diálogos. Ahí iba Abraham. Qué camino tan difícil, hermano. Obedecer a Dios cuesta. Obedecer a Dios, hermano, cuesta. Ahí va Abraham, escuchando la voz de su hijo, tal vez meditando en su cabeza: será tal vez la última vez que yo pueda oír a mi hijo hablar. Pero él confiaba en Dios, él confiaba en su amigo. Obedecer a Dios, hermano, implica hacer un lado tu voluntad. No es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas, es lo que Dios anhela. Tú y yo tenemos que caminar en su voluntad. En una ocasión los discípulos le dijeron: Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces. Jesús le dijo: no, hasta 70 veces 7. No es, hermano, lo que tú deseas, lo que tú quieres. Es la voluntad de Dios la que marca nuestro camino. Y tú y yo, hermano, tenemos que aprender a obedecer para cumplir con la voluntad de aquel que nos amó con amor eterno y nos prolongó su misericordia sobre nosotros. Amado hermano, deje de luchar ya en vano. Levántese, tome consigo lo que Dios le ha estado pidiendo, hermano, y vaya al lugar del sacrificio para poder entregarlo. En aquel lugar, hermano, usted va a poder encontrar perdón, redención, provisión, la promesa de Dios, el refugio y el amor del Maestro. Mejor ejemplo, hermanos, no podemos encontrar que el mismo Señor Jesucristo, que Él nada lo detuvo para ir a la cruz. Nada detuvo a nuestro amado Salvador. Y aún ahí en la cruz, hermano, Él expresaba el más grande amor hacia nosotros, diciendo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Hermano, debes saber que en lugar del sacrificio, Abraham tuvo que entregar a su hijo que tanto amaba para cumplir con lo que Dios le demandó. Es necesario entregar nuestro corazón, nuestros sueños, nuestros anhelos. ¿Qué tenemos que llevar al lugar del sacrificio, hermano? ¿Qué tenemos que desprendernos? ¿Qué tenemos que dejar atrás? Y es aquí donde llego al momento cúspide de la historia, hermano. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y él puso la leña y ató a Isaac, hermano, y lo puso sobre la leña. Qué duro ha de haber sido esto, hermano, para Abraham. Recuerdo hace 2 años atrás, cuando Jimena se fracturó, se lastimó su cabeza y la tuve que levantar en mis brazos con sus ojos en blanco, con su boca se le empezaba a torcer, y la levanté con mis brazos. Ahí estaba mi esposa y yo. La levanté con mis brazos. Era una tarde de domingo, acabábamos de llegar de la iglesia, habíamos comido. Jimenita estaba jugando con sus hermanos y una niña de la iglesia se metió en la caja, no pudo meter sus manos y su cabeza golpeó contra el piso. Sus ojos se voltearon hacia atrás, estaba empezando a convulsionar. Cuando entramos a la habitación, hermano, recuerdo cuando tomé a Jimena en mis brazos. Lo único que pasó por mi cabeza fue decir: Espíritu Santo, te la entrego en tus manos.
Qué difícil es entregar lo que uno ama, hermano. Qué difícil es decirle a Dios: es mi tesoro, pero yo quiero entregártelo en tus manos. Abraham lo trajo al altar del sacrificio y le dijo a Dios: aquí está, Dios. Tú me prometiste que harías una nación grande de este niño. Yo te creo a ti. Y lo entregó en el altar. Amado hermano, en el lugar del sacrificio tenemos que entregarlo todo. No es a medias. No es: Señor, yo tengo un mejor plan. Mira, te voy a obedecer, pero vamos a hacer esto. No. En el lugar del sacrificio hay que entregarlo todo, hermano. Todo. Ahí no hay negociaciones. Ahí no hay, hermano, analizar las decisiones. Ahí es ser obediente y entregarlo todo en el lugar del sacrificio. Cuando Dios le llama al lugar del sacrificio, hermano, entréguelo todo sin reservas. Yo no sabía qué hacer cuando Jimena estaba en mis brazos. Mi esposa no sabía, estaba hablando con la Cruz Roja. Yo no sabía qué hacer, hermano. Yo solamente dije: si llegó el momento para Jimena, quiero que sea Dios quien tome el control. Quiero que sea el Dios al que sirvo, al que me llamó, al que le he entregado mi vida, mi juventud. Nunca le he puesto reservas a Dios. Me ha costado. Yo sé que a usted también le ha costado, hermano. Pero en el lugar del sacrificio habrá dolor. Pero hay algo maravilloso. Yo quiero terminar con esto, hermano. En el lugar del sacrificio, hermano, es necesario ejercer la fe. Porque Abraham, teniendo ahí a su hijo, tomó el cuchillo en sus manos y lo levantó. La fe de Abraham, hermano, dice la palabra de Dios que Abraham es el padre de la fe. Ese hombre fue un hombre tremendo, hermano, Abraham. Él levantó su mano y sin titubear, él estaba dispuesto a clavar ese cuchillo en el pecho de su hijo. Y tan así que la palabra de Dios dice que el ángel gritó para Abraham: Abraham, Abraham, detente. Abraham no iba a titubear, hermano, como muchas veces nosotros titubeamos. Sí voy, Señor, ¿verdad? Sí te entrego. Sí lo hago, Dios. De esas veces como cuando, ¿verdad? Usted dice: agárrenme que sí me voy, así como diciendo, a ver si alguien lo agarra, ¿no? No, Abraham levantó su mano y él estaba dispuesto a dejar caer esa mano sobre el pecho de su hijo. Y un ángel tuvo que extenderse, correr hacia él y detenerlo y decirle: Abraham, Abraham, no lo hagas. Dios solamente estaba probando tu fe. Hermano, yo no sé qué llamado está Dios hablando a su corazón, pero es necesario ejercer la fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible, ¿qué, hermano? Agradar a Dios. Ejerza la fe, ejerza su fe. Es necesario que ejerza su fe. No puede seguir, hermano, tambaleándose. Es necesario pisar firme sobre la roca. Es necesario mantenernos firmes sobre la roca. No puedo estar yendo y viniendo. No puedo, hermano, caminarme tambaleando toda la vida. No puedo dudar en momentos y creer a momentos.
No puedo ir, hermanos, en un momento con la fe y de repente perder la fe. No puedo, hermano, dejar ir a la iglesia y dejar de hacerlo. Tengo que comprometerme con Cristo. Tengo que comprometerme con Él, hermano. Tengo que afianzarme sobre la roca que es Cristo Jesús, amado hermano. No dude en obedecer a Dios y entregarlo todo. Hoy Dios, hermano, le lanza una pregunta que Jesucristo le hizo a aquella mujer en el funeral de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hay veces actuamos, hermano, como el mundo. Yo le decía a mi esposa, unas semanas difíciles de luchas, hermano, y yo le decía, de repente ha habido momentos donde los pensamientos hasta se ve literal el diablo ahí metiendo sus pensamientos, hermano. Pero es increíble como muchas veces no sabemos identificar esos pensamientos. Y ahí estamos recibiéndolos en nuestras mentes, en nuestros corazones. No, hermano, es tiempo de creer y de creerle a Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si tú crees a la palabra verás la gloria de Dios. Cuando ejerce su fe, hermano, va a crecer. Romanos 12:3 nos dice esto, hermano: a cada uno se le fue dada una medida de fe. Pero cuando usted, hermano, ejerce esa fe, la fe crece, va creciendo. ¿Se acuerda cuando era recién convertido? Como cualquier susto que el diablo le hacía, salía llorando, hermano. Pero ahora que usted le ha creído a Dios y su fe se ha fortalecido, cuando viene el enemigo, entonces usted empieza a crecer. Y entonces escudriña la palabra y sabe que es someterse a Dios y resistir al diablo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Huirá de vosotros. La sujeción a Dios, hermano, y la resistencia al enemigo hará huir al diablo de nosotros. Y yo quiero concluir con esto. Muchos conocemos el desenlace de esta historia, hermano, que Dios detuvo a Abraham los segundos antes de degollar a Isaac. Él conocía su corazón y sabía que no se iba a detener en cumplir con el llamado que le había hecho. En el lugar del sacrificio, hermano, vamos a encontrar la provisión de Dios y una promesa cumplida. Al contemplar la historia nos podemos dar cuenta que desde el momento en que Dios habla a Abraham para pedirle que vaya y sacrifique a su hijo Isaac en uno de los montes de la tierra de Moriah, Dios guardó silencio. No hubo instrucciones, no hubo palabras de ánimo, no hubo promesas. Simplemente el Señor observaba con atención la escena vivida por Abraham. Imagina el sentimiento de Abraham, hermano, al escuchar cuando Dios le dijo, después de haber vivido 3 días difíciles, que se acabó el silencio de Dios y le dijo: no lo hagas. Imagínese el corazón de Abraham cuando papá llega y él interviene, él trae la provisión. El sacrificio, hermano, traerá recompensa. La obediencia traerá recompensa. Recuerdo cuando yo era niño, mi papá se fue a Italia a trabajar. 1 año, más o menos aproximadamente. Éramos niños, todos mis hermanos y yo. Cuando teníamos situaciones, recuerdo que si lloraba mi hermano, siempre mi papá lloraba, ¿verdad? Mi papi. Cuando yo no estoy en casa, mis niños lloran por su papi. Cuando mamá no está, lloran por su mami, ¿no? Pero recuerdo
El día que mi papá regresó después de ese año, hermanos, el anhelo que había en el corazón, en nuestro corazón, por poder ver a papá otra vez, por poder sentir su abrazo una vez más, por poder sentir sus palabras, su respiración. Hermano, cuando Dios habla en medio de las circunstancias, después de ir al lugar del sacrificio, a entregarlo todo, y llega papá y dice: yo sé que has sufrido, pero aquí estoy yo. Y sus brazos, hermanos, nos rodean, nos abrazan, nos hacen sentir su presencia una vez más. Yo no sé, hermano, para cuántos es este mensaje, pero hoy Dios le está llamando para que venga al lugar del sacrificio y entregue lo que Dios le está pidiendo. Ya no se aferra, hermano. Muchos se aferran, hermano, a situaciones, amistades, relaciones, negocios, qué sé yo, hermano. Es tiempo de venir al lugar del sacrificio a entregarlo todo ahí. No más, hermano, a medias, no más tibios. Hay que avanzar, hay que mirar hacia adelante. ¿Sabe lo más hermoso de la historia? Que donde debió haber estado Isaac, Dios provió un cordero. Donde vimos haber estado usted y yo, Dios también provió un cordero. Jesucristo, el cordero sin mancha. Él ahí fue clavado por nuestros pecados. En el lugar del sacrificio, usted y yo vamos a encontrar provisión, amado hermano. Póngase sobre sus pies. Yo no sé, hermano, qué es lo que usted tenga que entregar en el lugar del sacrificio, pero lo que yo sí sé es que Dios va a proveer ahí. No le cierre las puertas de su corazón. Deje que Dios entre. Deje que Dios sane. Deje que Dios restaure. Deje que Dios se encargue de proveer en medio, hermano, de lo que tal vez ha perdido. A lo mejor usted cree que si lo hace lo perderá. Perderá todo, lo perderá lo que ahora se ha formado. Pero yo quiero decirle que las manos de Dios, aún lo que se haya perdido, puede ser levantado, restaurado, como aquel valle de los huesos secos, hermano. Aún sin la vida en ese lugar, Dios formó vida ahí, hermano. Cuando usted le entrega a Dios en sus manos, ahí Dios puede obrar y puede levantar, hermano, y puede restaurar. Yo no sé si a lo mejor usted hoy está llegando sin fuerzas, o a lo mejor usted está llegando hoy sin nada. Usted va a decir: ya no hay nada que entregarle más que mi corazón, más que mi vida, hermano. Eso es suficiente, porque ahí Dios puede hacer cosas maravillosas. Ahí Dios puede sanar y restaurar y levantar. Yo quiero invitarle a que venga a este altar, amado hermano. Si usted quiere venir al lugar del sacrificio, hoy es el tiempo, hermano, y aquí está el lugar abierto para decirle a Dios: Señor, ya no me resisto más, yo te entrego todo aquí en este lugar. Yo quiero invitarle a que pase un momento a este altar, hermano. No tenga temor, no le importe lo que los demás digan, que no le importe lo que los demás puedan decir de usted, que usted pueda venir a este lugar y decirle a Dios: Señor, aquí me entrego, aquí yo te entrego todo, te entrego en el altar del sacrificio todo lo que yo soy, lo que yo tengo. Yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu amor, yo quiero que tú seas, Señor, mi provisión en medio de toda circunstancia. Yo quiero, Señor, encontrarme contigo en todo momento, Señor. Yo quiero venir delante de ti y poder hablar como lo hizo Abraham contigo y poder ser escuchado.